Buenos días, chicos. Chicos, siempre digo chicas. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Espero que tengan un buen día. Llegó la lluvia, estamos todos felices. Bien, el tema de hoy, sí, para continuar con el tema y no salirnos del tema de proteínas, de la parte estática, vamos a ver porfirinas y proteínas porfirínicas, ¿sí? Este tema eh, ya viene a ser como uno de los finales en cuanto a todo lo que vimos de proteínas, aminoácidos, siempre recordando la parte de aminoácidos, ya que las porfirinas se constituyen a partir de aminoácidos, ¿sí? O sea, si nosotros vemos el metabolismo de las proteínas, el origen de las mismas es a partir de aminoácidos. Entonces podemos decir que las porfirinas sí corresponden a un grupo de sustancias naturales orgánicas, sí, que se encuentran tanto en vegetales como animales y desempeñan funciones específicas. Tenemos, por ejemplo, el caso de los vertebrados con una proteína porfirínica que cumple una función muy importante, como es el transporte de oxígeno, que es lo que conocemos como hemoglobina. Otras metaloporfirinas que podemos nombrar, como son, por ejemplo, el caso de los citocromos, ¿sí? En la cadena respiratoria. También las metaloporfirinas, ¿sí? Conocidas los citocromos como metaloporfirinas, del grupo de las metaloporfirinas. También tenemos, habíamos dicho la hemoglobina, sí, la mioglobina, podemos nombrar también. Y en los vegetales, sí, fundamentalmente tenemos a las clorofilas A y B, para dar algunos ejemplos, ¿sí? Bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Porfirinas, sí, y vamos a ver el tema de la estructura, a partir de dónde, cómo se forma y cómo vemos nosotros estas estructuras un poquito más complejas, ¿ven? Parecen muy complejas, pero no son tanto. Solo eh, nos alcanza con saber la estructura fundamental y luego sí los radicales, como siempre. Entonces siempre tenemos que tener, vamos a hacer GemSketch, vamos a hacer con el GemSketch, con el uso de programa para mostrarles, ¿sí? Ya que va a ser difícil que yo pueda graficar en el pizarrón la molécula, va a quedar un poco inentendible. Vamos a utilizar este programita para así recordar. Van a ver que haciéndolo paso a paso es mucho más sencillo de lo que... Entonces vemos que la estructura de este sistema porfirínico, ¿sí? La estructura que se llama EM, van a encontrar con la abreviatura HEM, el EM de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de la palabra hemoglobina? La primera parte EM y globina la segunda parte porque hace referencia a que ese grupo EM está unido a una proteína. Entonces podemos decir que la hemoglobina está formada por 4 grupos pirrólicos. Cuando hablamos de grupos pirrólicos, a ver si logramos. Habíamos visto justamente la clase pasada, creo que una compañera preguntaba, no, fue en consulta, preguntaba sobre el tema de los grupos pirrólicos. A ver. Sí, los grupos pirrólicos están dentro de la clasificación que ustedes vieron en orgánica, ¿sí? De los heterociclos. Estoy poniendo 4 moléculas que o sea, 4 grupos pirrólicos, ¿sí? Entonces, los vamos a orientar bien. Si los giramos, ay no, este no es.
Lo que quiero hacer es un giro para que quede bien orientado y no, esto no me sale ahora. Hace rato me salía perfecto y ahora no me sale. A ver, vamos a empezar con este, a ver si lo podemos girar a través de estructura. Me parece que si pongo girar en estructura me va a girar el grupo completo. A ver, probemos. Ahí está. Ah, no, sí, sí, está bien. Entonces giramos, ¿sí? Ven con el vértice, diríamos, hacia el interior. Marcamos el que... No. ¿Por qué no me sale ahora? A ver. Marcamos este, volvemos a estructura. Veamos si puedo girarlo. Hace rato me salió y ahora no me sale, no sé por qué. No, ahí cambia. Este es el que necesito. No me da la orientación. Porque ven que este está enfrentado a este y este tiene que quedar enfrentado a este para que... ahí gira en ese sentido. Yo necesito en este sentido. El giro en este sentido que no me da. A ver, así. Ahí está. Ahí está. No sé por qué no lo veía hace rato, me parecía de forma. Y ahora no gira. Gira cuando quiere. Ahí está, es con este. Ahí está. Bien. Sí, entonces tenemos los cuatro, como dice, sí, el grupo M el grupo M de la hemoglobina está formado por cuatro grupos pirrólicos. ¿Sí? Estos son los grupos pirrólicos que, sí, ¿qué le está faltando para que cada uno de estos sea un grupo pirrólico? Es que acá tengan un nitrógeno, ¿sí? Si ahí tienen un nitrógeno, ese heterociclo se llama pirrol. Entonces está formado por cuatro grupos pirrólicos, me dice, ¿sí? Unidos entre sí por puentes metílicos. Unidos entre sí por puentes metílicos. Se unen de esta manera. ¿Ven? El grupo metilo se une a este. Estoy tratando de que me salga lo más prolijo posible. Bueno, luego ustedes con paciencia seguramente lo hacen más bonito en casa, pero bueno, ahí está. Grupos, entonces está unido por puentes metílicos. ¿Ven? El grupo metilo se une, grupo metilo, que se une, ¿sí? Entonces ya tenemos la estructura base de todo esto. Entonces decimos cuatro grupos pirrólicos unidos entre sí por puentes metílicos y a cada grupo pirrol se le llama, ¿sí? Se le pone nombre a todo esto, a cada grupo pirrol se le llama con los números romanos 1, en el sentido de las agujas del reloj, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces ahí están numerados los cuatro grupos pirrólicos. Ay, acá me salió con minúscula. 4. Están numerados los cuatro grupos pirrólicos. En el sentido, como decíamos, ¿sí? Del giro de las agujas del reloj.
Y los puentes metílicos, cada uno de estos puentes metílicos se van a designar con las letras del alfabeto griego, empezando por el que está a la derecha del grupo pirrólico 1, que es el grupo metílico alfa, ¿sí? Ahí estamos en escritura, sí. Lo vamos a acomodar para que no nos incomode. Tenemos luego alfa, también, ¿sí? En el sentido del giro de las agujas del reloj. Acá vamos a tener un beta. Alfa, beta. Bueno, gamma. Y tenemos aquí delta. Eso, esas letras griegas son para los grupos de los metílicos de los puentes que están uniendo los grupos pirólicos. Bien, ahí tenemos la estructura base, la estructura que nos estaría faltando nada más, ¿sí? Entonces, a esta agrupación, ¿sí? Se le da el nombre de porfina. Bien, entonces, cuando yo les mostraba a ustedes las imágenes, todas son hechas en base a esta agrupación, que se le da el nombre de porfina. ¿Sí? Y se enumeran también, se enumeran a los carbonos, como ustedes verán, se enumera empezando por el del grupo pirrólico 1, el carbono 1, solo vamos a enumerar algunos para, acá tenemos el carbono número 1, este sería el carbono número 2, 22 no, 2, el carbono número 2, ¿sí? Este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5, el 6, el 7 y el 8. Así se enumeraría los carbonos. Entonces tendríamos aquí, luego, para lo que a nosotros nos interesa, reemplazar a dónde van a producir las variaciones, es tener en claro el carbono 2, el carbono 4, ¿sí? Así que vamos a poner los números a los que más nos interesan, donde van a estar las variaciones para dar las diferentes moléculas. El carbono 6, dijimos 4, 5, 6, y el carbono 7. Bueno, ahí quedaría, ¿sí? Bueno, con algunos números faltantes, pero sabemos que entonces tenemos los 4 grupos pirrólicos unidos por puentes metílicos. La numeración de los carbonos empieza aquí. 1, 2, 3, ahí, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Bueno, esta es la estructura de la porfina. Entonces, los diferentes derivados van a tener diferentes nombres según los sustituyentes que tengan en cada uno de estos carbonos. Así tenemos nombres como la hematoporfirina, la uroporfirina, coproporfirina, ¿sí? Etioporfirina. Eh, el grupo hemo se forma entonces al combinar la porfirina, variedad protoporfirina más el catión hierro. O sea, acá tenemos recién la porfina. A nosotros, para que esta porfina pase a ser una protoporfirina, ¿sí? Necesitamos que tenga completo los sustituyentes. Entonces, una protoporfirina va a tener según el cuadrito que tengo, bueno, después les voy a mostrar, según el cuadrito que tengo ahí
En el gráfico tengo en 2, 4, en el carbono 2 y en el carbono 4 tengo grupos vinilo. ¿Eso qué quiere decir? Que, a ver si corremos este 2. Corremos este 1, ya sabemos que hace referencia al número de carbono. O podemos hacer otra cosa, mejor copiamos toda la estructura, ya sabemos cómo se enumeran, ya sabemos cómo se ubican, entonces podemos copiar y podemos ir a una segunda estructura donde podamos reemplazar y formar lo que es la protoporfirina, ¿sí? Entonces, si nosotros ya sabemos cuál es la numeración, por ejemplo, esto podemos borrar los alfa, los beta para que no nos compliquemos tanto, ya sabemos cuáles son los alfa, los beta y los gamma y dejamos solo los carbonos que nos interesan. Y decimos que en el carbono 2 y en el carbono 4 tienen un grupo etilo, ¿sí? Entonces, si es grupo etilo, tenemos de acá un carbono, podemos hacerlo en este sentido, carbono ahí, carbono acá, doble enlace, ¿sí? Lo mismo en el carbono número 4. Vamos a acomodar el número 4 para que no nos interrumpa el enlace y decimos que tenemos lo mismo, carbono, un carbono acá, lo ubicamos, otro carbono acá para formar el grupo, porque me dice que para que sea protoporfirina tengo que tener en las posiciones 2, 4 el grupo vinilo, doble enlace. ¿Sí? Para recortar un poquito acá vamos a poner el carbono porque si no, no se entiende mucho. Carbono, bien. Dos grupos vinilo en las posiciones 2 y 4. Nos quedaría en las posiciones 6 y 7 el ácido propiónico. A ver si tenemos propiónico acá. Acá tenemos ácido, pero me parece que no tenemos propiónico. Bien. Entonces agregamos, dijimos, en la posición, las posiciones estas 6 y 7. Entonces en la 6 vamos a acomodarla. Esto ya no es porfina era la estructura base, esto ya es protoporfirina. Entonces aquí tenemos en el carbono número 6 el ácido propiónico. Podemos escribirlo así, 1, 2, van a encontrar escritos de diferentes maneras, pero de todas maneras, vamos a deshacerlo, tenemos 2, para que sea propiónico, acuérdense que tiene que ser con 3 carbonos. Este está de más, borramos. Entonces tenemos, esto no, tenemos aquí los carbonos, tenemos un carbono, el problema de este es que no salen todos los carbonos escritos, ¿sí? Pero bueno, tenemos 1, 2, 3 carbonos. Es entonces el ácido propiónico en el carbono número 6 y en el carbono número 7, nuevamente vamos a acomodar el número 7 para que no nos moleste, otro ácido propiónico. Entonces ya tenemos, ¿sí?, toda la estructura. ¿Sí? Podemos hacer 1, 2 y ponemos el grupo ácido. Sí, se acomoda, bueno, el programa lo acomoda, después ustedes lo pueden acomodar un poquito más parecido a los libros, pero de todas maneras la idea es que aquí tenemos otro ácido propiónico, y contamos los carbonos, tenemos 3, ¿sí? Entonces,
En este caso, al reemplazar en los carbonos 2 y en los carbonos, en el carbono 2 y en el carbono 4 por los grupos vinílicos y en el carbono 6 y en el carbono 7 por el ácido propiónico, el resto de los carbonos tienen unidos, sí. Ah, no, este está con escritura. Tienen unidos los grupos, a ver, metilo, simplemente metilo. Carbono 1, metilo, carbono 3, metilo, carbono 4, metilo, ¿sí? Y estaría. Y en el carbono 8 tiene también un grupo metílico. O sea, en el resto de los carbonos tienen grupos metilos. Y entonces queda toda la molécula, toda compleja, como es la que nosotros vemos. Entonces, está claro hasta ahí cómo se formó la estructura tan compleja que parecía. Nosotros con tener conocimiento de los grupos pirrólicos que tenemos, ya podemos, los disponemos a los 4 grupos pirrólicos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Los unimos por puentes metílicos que se denominan alfa, beta y gamma. Si queremos podemos aquí agregar el carbono para que recordemos más cómo es, ¿sí? Quedaría en realidad así. Aquí tenemos los carbonos, digamos, los carbonos de los grupos metilos. Bien, entonces sí, esta es la estructura base, una porfina, ¿sí? Dijimos los grupos pirrólicos unidos por los puentes metílicos, los grupos pirrólicos con sus nitrógenos, ¿sí? Todos enfrentados. ¿Cómo numeramos? Numeramos a partir de el... Van a tener algunas variaciones, pero siempre se numera a partir de un grupo pirrólico que damos el nombre, el número 1, hacia la derecha o hacia el sentido en que giran las agujas del reloj, 2, 3 y 4. Y para los grupos, los puentes metilo, con las letras griegas, alfa, beta, gamma y delta, y los carbonos de los grupos de toda la molécula, así que hacia los grupos pirrólicos, tenemos el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 y carbono 8, haciendo un repaso de lo que es la estructura base de la porfina. A partir de ahí dijimos que podemos obtener la protoporfirina, ¿sí? Reemplazando, ¿sí? Poniendo los radicales correspondientes, obtenemos diferentes eh, porfirinas, como es el caso este de la protoporfirina, que es la básica de la clorofila y la hemoglobina, que es los grupos principales que vamos a ver. Reemplazamos en carbono 1, carbono 3, carbono 5 y carbono 8 con grupos metilo. En carbono 2 y carbono 4 con grupo etilo o vinilo, y en el carbono 6 y en el carbono 7 por grupos propiónicos de ácido propiónico, ¿sí? Propionil sería en este caso. Y esta molécula que acabamos de obtener dijimos que es lo que conocemos como... Lo vamos a escribir para recordar, y hoy hemos aprendido, ¿sí?, la estructura de la protoporfirina, ¿sí?, que va a ser base para las estructuras de la clorofila y la hemoglobina. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? ¿Logré que entendieran más o menos cómo es esta molécula compleja? ¿Cómo vamos, chicos? Sí, no, más o menos. Si le pedimos en el final que desarrollen la estructura de la protoporfirina, ¿la podrían hacer?
¿Cómo vamos entonces? ¿Bien? Bueno, eso es lo que quiero que les quede claro, que se les facilite para que no presentarles directamente una estructura y decir, esta es una clorofila, esta es... Ustedes ven esa estructura, yo al menos cuando la vi la primera vez dije, ¿y por dónde empiezo? Y bueno, por dónde empiezo vieron que es fácil, ¿sí? Con los conceptos de grupos pirrólicos simplemente estamos bien, ¿sí? Bueno, luego, a partir de eso, como les decía, eh, se puede, digamos, obtener las estructuras de la etioporfirina, de la hematoporfirina, en fin, ¿sí? Bueno, hasta ahí dejamos y volvemos a la presentación del Power. Bien, y aquí sí, estaban los ejemplos que yo les decía y ahora se puede entender mejor. Tenemos las otras porfirinas, como son la etioporfirina, y me dice que en el carbono 2 y 4 tiene el grupo etilo, y en el carbono 6 y 7 tiene el grupo etilo, ¿sí? Entonces nosotros vemos que esos carbonos, el 2 y el 4 y el 6 y 7, son en los que se producen, digamos, los reemplazos más importantes, para dar lugar a las otras E. Entonces, ustedes en casa tranquilamente pueden hacer el resto de las estructuras reemplazando, ¿sí? Reemplazando en el carbono 2 y en el carbono 4 y en el carbono 6 y en el carbono 7 por grupos vinilos, etilos, propiónicos. Miren que la uroporfirina en el 2 y el 4 también tienen ácido propiónico y la coproporfirina también, porque estos derivados van juntos, digamos, van de la mano, ¿sí? Obviamente va a haber por ahí algunas variaciones en otros radicales, pero ya la variación son detalles como que más chicos, ¿sí? En general, estamos hablando eh, de los sustituyentes. Siempre digo R radicales sustituyentes, ¿sí? Estos son los sustituyentes que van a dar lugar a todas estas otras estructuras. ¿Qué más podemos decir de esto? Ya está, lo que a mí me interesa es que entiendan esto, la base. A partir de ahí surge lo demás. La hemoglobina, bueno, en fin, ya a partir de ahí seguimos, continuamos, ¿sí? Ahí tenemos la porfina, como la encontramos en los libros, ¿sí? Este es de un libro, y ven que acá tenemos los sustituyentes, ¿sí? A los que hace referencia, yo le di con todos los nombres, los lugares, las posiciones, los libros lo van a encontrar así. Y acá tenemos la protoporfirina, ¿sí? Nosotros ya hicimos el desarrollo paso a paso. Y acá tenemos la hematoporfirina. En este caso, hematoporfirina hace referencia a la hemoglobina, ¿sí? Este es el grupo HEM que se va a unir a la globina para dar lugar a la hemoglobina, que se abrevia como HB. La globina es una proteína. La porfirina, ¿sí? Unida al hierro, en realidad sería la protoporfirina unida al hierro, me da el grupo M, que sería este. La hematoporfirina. Y acá vemos como esto, como ya sabemos, siempre en los cíclicos, en las estructuras cíclicas, no es que los enlaces se mantienen en esos lugares donde uno los grafica, sino que están continuamente los electrones desplazándose a lo largo, alrededor de estos enlaces, de estas estructuras, y eso le da estabilidad a la molécula y también le da coloración en alguna manera.
Bueno, acá vimos, acá está todo detallado, ¿sí? Desde el carbono 1, el carbono 2 que estuvimos haciendo, el carbono alfa, el carbono beta, ¿vieron? Está con toda la numeración, están con todos los reemplazos. Claro, y aquí también en esta estructura ya se tiene en cuenta que los dobles enlaces. Por eso es que acá tiene, sí que nosotros hicimos el esquema general, pero en el esquema general no escribimos los dobles enlaces, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta que si empezamos en el carbono 1, tenemos acá un carbono está unido a 4, entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Seguimos este otro carbono, 1, 2, 3, 4, ¿sí? El nitrógeno solamente está unido a 3, y esa va a ser la diferencia aquí, en este caso, por ejemplo, que el nitrógeno cuando está unido a 2 puede unirse a un protón. Y eso le va a permitir unirse al hierro. Entonces, en la hemoglobina, toda esta estructura tiene en el medio, es una metalo, también está en el grupo de las metaloporfirinas, porque en el medio tiene, ¿sí?, el hierro en su estado ferroso. ¿Dónde se encuentra toda esta hemoglobina? Ya lo sabemos, pero bueno, hacemos un repasito en los eritrocitos, que son, ¿qué? Los eritrocitos son los glóbulos rojos. Y acá vemos los glóbulos rojos, su forma, digamos, cuando está todo normal en sangre, ¿sí? Son pequeños discos cóncavos que se desplazan a lo largo del torrente sanguíneo. Y, por ejemplo, cuando se alteran esas estructuras, presentan estas deformaciones. Por ejemplo, en esta es una foto de una anemia falciforme. Bien, acá tenemos otra presentación del grupo M en sus diferentes formas que podemos, representaciones que se pueden encontrar, sabiendo que es una molécula plana y que en el centro tiene hierro. Y ahí me habla sobre los enlaces de coordinación, como el hierro, sí, al tener 6 enlaces, el férrico, el hierro, se une, sí, por 4 a los 4 nitrógenos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los nitrógenos están en cada uno de estos extremos? Entonces se une a la molécula del EM, se une por esos 4. Entonces por eso, como es una molécula plana, se une a través de esos 4 enlaces. Le quedan 2 enlaces, uno hacia arriba y otro hacia abajo, en el cual en uno de estos enlaces se va a unir, por uno de estos enlaces se va a unir a la proteína propiamente dicha, porque decíamos que esto estaba unido a una proteína, y por el otro se va a unir al oxígeno. Bueno, eso ya lo vamos a ver en más detalle ahora, ¿sí? Acá tenemos una vista lateral del grupo hemo. ¿Qué quiere decir la vista lateral? O sea, nosotros lo hacemos en forma plana. Si nosotros giramos y vemos la parte lateral de toda esa estructura, es plana, entonces veríamos solamente el medio, y era lo que yo hacía referencia, que a través de sus 4 enlaces se une al grupo hemo y ahí luego le queda un enlace, ¿sí? El que se va a unir a la proteína, o sea, la proteína va a ser todo, ¿no? Una molécula muy grande, como ya sabemos, pero se va a unir a este residuo de histidina, ¿sí? Que acá tiene un nitrógeno, entonces, bueno, se va a unir ahí el hierro. Y, ¿sí? Por el otro enlace con su otro enlace se va a unir al oxígeno. Y entonces esta sería una vista lateral. Por eso dice plano del sistema del anillo porfirínico. O sea, el anillo porfirínico sería esto y esto, un anillo en forma plana. Ven que es importante acordarse de las estructuras, de cuando veíamos aminoácidos, se acuerdan de la histidina que tenía, era uno de los pocos que tenía esta estructura. Y luego tenemos aquí la mioglobina, ¿sí? A ver, aquí tenemos vista lateral del grupo hemo, tenemos acá la mioglobina. No sé si tenemos, quiero ver si
En este power incluí el detalle de, no, esto ya es clorofila. Bien, está ahí. Entonces decimos que ya hemos explicado la estructura de la hemoglobina, tiene la propiedad fundamental que tiene para nosotros la hemoglobina, es de combinarse con el oxígeno, ¿sí? Pero además, ese hierro se puede, ¿sí? Combinar con el ácido cianhídrico, ¿sí? Por eso se producen los envenenamientos, ¿sí? Con ácido cianhídrico y se forma la cianohemoglobina, porque tiene mayor afinidad, o sea, la hemoglobina entre el oxígeno y el ácido cianhídrico, eh, digamos, prefiere o reacciona más con el ácido cianhídrico, dando lugar a la cianohemoglobina. Como decía, son los clásicos casos de intoxicación y muerte. También, sí, tenemos el otro ejemplo de la afinidad por el monóxido de carbono. El monóxido de carbono que se da cuando no se combustiona totalmente en el caso de los braseros, ¿sí? Que no hay una combustión completa de la materia orgánica y libera monóxido de carbono. Y los casos en los cuales las personas se encierran, no dejan entrar aire, ¿sí? En habitaciones muy cerradas, en las cuales el nivel de monóxido de carbono en el aire se eleva, ¿sí? Y entonces la hemoglobina se combina con el monóxido de carbono y no con el oxígeno porque tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono. Y se produce la carboxihemoglobina, se pierde oxígeno. Como consecuencia, al inhalar sí, el monóxido de carbono, produce la muerte. O sea, si no hay una oxigenación, un reemplazo del oxígeno por el monóxido de carbono, sabemos que produce la muerte. Esta muerte, digamos, producida por monóxido de carbono, eh, le da, se reconoce, digamos, sí, en las personas porque es como que les daría un contrasentido de un aspecto saludable porque tienen los labios rosados, eh, ¿sí? Es por la presencia del monóxido de carbono, de los pómulos rosados, los labios muy rosados, ¿sí? Por la intoxicación con monóxido de carbono, que al unirse con la hemoglobina, o sea, la hemoglobina más el monóxido de carbono, va a dar lugar a la formación de la carboxihemoglobina. Entonces tenemos la oxihemoglobina y la carboxihemoglobina. Eh, y la cianohemoglobina cuando reacciona con el grupo ciano. Todas estas sustancias tienen distintos espectros de absorción y una de las maneras de determinar por ahí la presencia de sangre es a través de estos espectros de absorción de las hemoglobinas. Y podemos decir que la hemoglobina tiene un color rojo brillante, ¿sí? Entonces el espectro de absorción es dentro del espectro de absorción, como ustedes ya vieron, del visible, es de 565 micrómetros. ¿Qué más podemos decir? Y que también sí reaccionan, el tratamiento con ácidos y con ácido acético, por ejemplo, se disocia fácilmente la parte de proteína del grupo prostético, ¿sí? Entonces se puede separar y se puede analizar, se puede cristalizar el grupo hemo y a través de eso se dio el estudio de esta estructura. Y también, bueno, cuando se investiga la presencia de sangre en hechos en los cuales hubo
algún intento, algún homicidio con sangre, digamos, que esté involucrada el tema de sangre, sí se detecta a través de la formación de cristales de Teichmann. Bueno, son detalles, en fin, que hacen a todo lo que implica tener conocimiento de estas estructuras, cómo van a reaccionar y con qué van a reaccionar. La mioglobina, ¿sí? Que es muy parecida a la hemoglobina. La hemoglobina en realidad tiene hasta estructura cuaternaria porque está formada por 4 cadenas polipeptídicas. En cambio, la mioglobina está formada solamente por una cadena polipeptídica, ¿sí? Entonces acá ya vemos, acá podemos ver que lo que nosotros hasta ahora hemos visto es este grupo hemo, ¿sí? Que en el interior tiene el hierro, que es el que se va a unir por un lado. Si ustedes ven, acá se une al aminoácido que es parte de la estructura de la proteína, que es la histidina, ¿sí? Y por el otro lado se va a unir al oxígeno. Esta es la mioglobina, es una sola cadena polipeptídica. La hemoglobina tiene 4 similares a esta, 2 alfa y 2 beta, ¿sí? 2 cadenas polipeptídicas alfa y 2 cadenas polipeptídicas beta. Similares a esta, pero unidas para formar la estructura cuaternaria. Son globulares, ¿no? Decíamos, recuerden que son globulares. Hay otra particularidad que tienen, es que como ustedes verán aquí la representación, como es, estos son alfa hélices, ¿sí? En su mayoría, en este caso de la mioglobina, la hemoglobina, un 80% aproximadamente de las estructuras secundarias son alfa hélices, ¿sí? Y el resto son eh, estructuras al azar, como ustedes verán que son las que unen. En caso de la mioglobina, ha sido determinada toda la secuencia, empezando por el aminoácido N-terminal, o sea, el amino terminal, ¿sí? Empezamos por el amino terminal, eh, la primera alfa hélice se llama A, luego la B, ¿sí? Y la unión entre las dos, que en este caso no se separan, A, B, bueno, hay diferentes. Y luego tenemos la C, la otra hélice C, la unión entre la C y la D, las cadenas al azar, la estructura al azar CD, y bueno, así. Son 8, hasta la H, y acá tendremos el final. Bueno, toda esta es la estructura proteínica, ¿sí? El proteído, o sea, la globina que se une, ¿sí? Al grupo M. Entonces forma en este caso la mioglobina. La mioglobina es la que se encuentra en los músculos, ¿sí? Solamente lleva oxígeno. Esa es la diferencia con la hemoglobina, ¿sí? Capta mucho el oxígeno y transporta oxígeno con facilidad. Y es de alta concentración en los músculos, importante cuando se hace actividad física. Y acá tenemos, sí, los efectos estéricos causados, sí, por la unión del ligando al grupo hemo de la mioglobina. Seguimos hablando de la mioglobina, ya vimos la estructura, nosotros ya sabemos cómo es esta estructura, la acabamos de desglosar. Tenemos el hierro que se une a la histidina, nuevamente repito, para que algo nos quede, que se une, dijimos, al oxígeno, ¿sí? Acá se une al oxígeno, 2 moléculas de oxígeno bien adaptadas, que sería vista esto en corte lateral, o sea, si cortaríamos un corte, ¿sí? No, ahí no. Si haríamos un corte aquí, así, veríamos esto. O sea, esta es una parte del anillo, esta es otra parte del anillo, esta es una parte del anillo, esta es otra parte de acá. Acá la mioglobina estaría unida al oxígeno, ¿sí? Se une al oxígeno y toma esa inclinación natural con el oxígeno. En cambio, cuando se une con el monóxido de carbono, tendría que tomar esta disposición. Como tiene, ¿sí? Esta histidina de la otra contraparte de digamos, de otra parte de este aminoácido ubicado en otro lugar de toda la cadena polipeptídica, hace que esto, al tener esta posición y no esta posición, no pueda ocupar este lugar que ocupa el oxígeno, ¿sí? Por eso es que la mioglobina transporta oxígeno fácilmente y no se combina con el monóxido de carbono como lo hace la hemoglobina, que la hemoglobina es mucho más fácil que
o sea, prefiere, es 250 veces más, tiene mayor afinidad por el monóxido que por el dióxido. Por eso los casos de intoxicación en los cuales hacíamos referencia. Ven, y acá tenemos la comparación. Tenemos una subunidad de la hemoglobina, que en este caso es la beta, y vean que son muy parecidas a la mioglobina que acabamos de ver. Los grupos hemo y las estructuras son muy semejantes. Y entonces, si acá tengo una beta, tendría que tener otra beta, otra alfa, y ahí todo eso constituiría una hemoglobina. En cambio, aquí solamente tenemos la subunidad, o sea, una partecita de la hemoglobina que es muy parecida a la hemoglobina, a la mioglobina. Bien, ¿qué más podemos decir de la hemoglobina, la mioglobina? A ver si no nos olvidamos algo. Ejemplos de proteínas globinas. Bien, creo que de hemoglobina tenemos bastante. Cómo reacciona sobre todo el tema del que yo les decía, la carboxihemoglobina, la cianohemoglobina, que es importante que lo tengan presente. Eh, uy, sin batería. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Es un tema lindo este, así que bueno, pero me interesan las estructuras básicas, la parte estática que ustedes tienen que saber cuando entremos en el tema de, bueno, de metabolismo. Bueno, esto de hemoglobina creo que ya hasta aquí es lo que vamos a ver. Luego lo que nosotros sí vamos a volver a ver es la clorofila y los grupos, los citocromos en cadenas respiratorias. Por eso es que a mí me interesa que sepan bien la estructura, porque por ahí surgen preguntas que uno dice, pero ¿por qué? No, yo no dije eso nunca. Bien, esto solo para hacer una introducción, digamos, para hacer un repaso, no es necesario, o sea, siempre no hay límite a lo que uno quiera aprender. Uno puede aprender, como yo siempre le digo, más, hay más, de esto hay más, pero estamos dando lo básico, ¿sí? Y entonces acá tenemos el tema de la bilirrubina y sus productos de degradación. ¿Qué es lo que pasa con el grupo hemo, ¿sí? Cuando ocurre un golpe. Es lo más clásico, lo más visible que nosotros tenemos para ver estas reacciones que tenemos aquí presentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, les decía, cuando uno se golpea? Si uno tiene un golpe, ¿sí? Y se produce una coloración. ¿Qué coloración se produce cuando uno tiene un golpe? No sé dónde tengo el desarrollo. Sí, en este momento no puedo ver, a ver, no. Bien, se produce esa coloración, podríamos decir, morado, en marrón violáceo, ¿sí? Una coloración oscura, ¿vieron? Que es por la rotura, ¿sí? Hay los eritrocitos han sido dañados, ¿sí? Entonces se libera la hemoglobina y me da a lo que conocemos con el nombre de contusión, que es un color, por ahí los libros lo definen como un color negro púrpura, ¿sí? Bueno, esos eritrocitos dañados han liberado el grupo hemo, inmediatamente actúa una hemooxigenasa que libera dióxido y hierro, ¿sí? O sea, el hierro que estaba en el medio del grupo hemo es liberado en su estado ferroso. Antes que siga avanzando. El hierro siempre está en su estado ferroso para reaccionar con el oxígeno. Si no está en su estado ferroso, está en su estado férrico, que es la ferriohemoglobina, no actúa como receptor del oxígeno, para tener en cuenta. Bien, ya que estamos acá, me acordé de ese detalle. Bien, entonces se libera el hierro en su estado ferroso y una molécula de dióxido. Pues a través de la acción de la hemoxigenasa se rompe, por lo tanto, ese anillo que nosotros habíamos visto y me da una cadena lineal que se llama biliverdina. Por eso ustedes vieron que luego esa mancha
negro púrpura pasa a un color verdoso, bien, porque se ha transformado a través de la hemoxigenasa a biliverdina. ¿Sí? Transcurre más tiempo y la biliverdina reductasa actúa con ocurriendo una reducción, porque aquí ¿se acuerdan de esta coenzima? ¿Sí? Está en su estado reducido y entonces está cediendo protones a esta, entonces por lo tanto se oxida. Si se oxida, esta molécula se va a reducir. Y entonces, esta molécula reducida por la actividad de la biliverdina y de la grasa, ¿sí? Con la coenzima NADP, va a pasar a bilirrubina. Y la bilirrubina es de color amarillo. ¿Vieron cómo esa mancha pasa de, entonces, color negro púrpura a un color verde, que sería la biliverdina, ¿sí? Luego a un color amarillo. Esa bilirrubina, que siempre escuchamos bilirrubina por ahí, el nombre de bilirrubina, es un antioxidante, es insoluble y se tiene que unir a la ceroalbúmina y viajar, o sea, ir en el torrente sanguíneo. Una vez que se transforma en color amarillo, se une al torrente sanguíneo y va ¿a dónde? Al hígado. En el hígado se transforma en un pigmento biliar, ¿sí? Acá bilirrubina en sangre, transporte de sangre. ¿Qué es el pigmento biliar? Bilirrubina diglucurónido, ¿sí? Se transforma. Y luego, esa bilirrubina diglucurónido, que es un pigmento biliar, ¿sí? Va a la bilis y se transforma y va al intestino. En el intestino, ¿sí? En el intestino delgado, más otros componentes, ¿sí? Van a formar la bilis. Y es la que da la coloración, por ahí sí, a color amarillo en el caso de, bueno, el color amarillo en el caso de cuando se forma, se transforma, ¿sí? Eh, en urobilinógeno y pasa a urobilina o pasa a estercobilina en las heces. O sea, son los que dan coloración a la orina y a las heces. Bueno, ese sería el destino final de todo eso después eh, del paso por el hígado. ¿Qué es lo que pasa cuando se interrumpe en el hígado? Decíamos acá, cuando se interrumpe, o sea, la bilirrubina está en sangre, pasa sangre, pero no se tiene que acumular en sangre, tienen que seguir, ¿sí? O sea, si hay una obstrucción en alguno de esos conductos, en el transporte hacia el intestino, si hay alguna obstrucción, o sea, queda la bilirrubina en sangre, ¿qué es lo que pasa en las personas? Vemos el color amarillo de los ojos, el color amarillo de la piel, eso es tóxico, ¿sí? Luego tiene consecuencias graves. Entonces, eh, es importante que siga su recorrido, ¿sí? Que siga su recorrido y sea eliminado, ya sea por orina o ya sea por las heces. Bien, esa sería la degradación, ¿sí? Así a grandes rasgos, la degradación del grupo hemo involucrando a la bilirrubina. Bien, hacemos una pequeña pausa porque creo que tenemos mucha información ya, como para decantar un poquito, y nos encontramos en 5 minutos, ¿les parece? Bien, bueno, en 5 minutos, los libero 5 minutos, descansen, hay mucha información ya en la cabecita, así que 5 minutos volvemos y continuamos.